Amigos y amigas, bienvenidos a otro programa más de Rodar Podcast. El día de hoy tengo un invitado, un amigo íntimo y muy especial, Javier Gushñay, docente graduado de la Universidad Nacional de Educadores. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Hola Carlitos, muchas gracias por invitarme a este espacio. Muy gustoso de intercambiar ideas con vos. Nos hemos llevado, como decías, desde la época del colegio y qué gusto poder compartir ahora este espacio, intercambiar ideas sobre educación, sobre arte, sobre lo que nos apasiona y esperemos llegar a la gente y que estas ideas puedan realmente impactar en ellos y generar nuevos aprendizajes. Sí, de hecho, Javier ha sido un íntimo amigo con el que he compartido muchas tertulias sobre educación, sobre política, y es la razón por la que está invitado a este podcast. La primera pregunta que te quería hacer, amigo, es ¿por qué elegir ser educador? ¿Cómo fue tu proceso de, primero, escoger esta carrera y segundo, cómo fue tu estancia dentro de la UNAE? Para responderte te cuento, siempre desde que estuve en la escuela y el colegio se me decía como que lo que voy a hacer es estudiar derecho. Mi papá es abogado igual, pero nunca tuve esa presión de como tu papá es abogado, vos también tienes que ser. Pero es algo que como inconscientemente suponía que lo iba a hacer por las actividades a las que me dedicaba, oratoria y así. Me decían como que eres bueno para esto, entonces ya se suponía que es lo que iba a seguir. Entonces, al finales del colegio, decido hacer una experiencia de voluntariado con los salesianos. En realidad, no nada que ver con la parte religiosa en sí, sino más bien en ese espacio era abrirme de la ciudad, dejar de estudiar, irme a otro lado, aventurarme y así. Entonces, ahí se aparece esta oportunidad. Empezamos a hacerlo con un amigo de ese tiempo, Marquito. Lo hicimos, nos metimos con todo y fuimos a trabajar en Quito. Estando en Quito, dentro de este proceso me empecé recién a preguntar qué quería hacer, para qué vine, o sea, cuál va a ser como mi sentido de vida. Recién ahí me preguntaba realmente lo que quería hacer y me tocó mayoritariamente ser profe. Entonces, tuve la experiencia de estar en el TESPA, que son talleres de Escuela San Patricio. Es más o menos como, imagínate, el técnico, pero está enfocado para chicos que han tenido muchos problemas a nivel social, económico y demás. Entonces, ellos van a estos talleres, son chicos que tienen ya 16, 17, 18 años, algunos un poco más. Entonces, se preparan en un oficio, carpintería, electricidad y así, y podrían ya salir al trabajo. Esto se daba hace años, hoy ya no es tan factible eso por la competitividad y así. Bueno, entonces entro a trabajar yo ahí de 17 años con un montón de chicos que eran súper avispados y me tocó ser inspector y me ponían apodos y era todo así. Fue toda una cuestión dura al inicio, tenía que jugar fútbol con ellos. Yo hasta ese momento no era, o sea, no es que le hacía al indoor como tal, ni al boli, me gané algunas habladas de los manes y así, pero poco a poco empecé a ver la forma de ganarles a jugar futbolín con ellos, hacerles apuestas y así. Entonces, de ese ambiente, un día sentado ahí en Solanda, veía justo en el ámbito del recreo, y el recreo ha sido muy importante para mí en todo lo que es mi profesión docente o mi formación como docente. Me pregunté si realmente quería estar en una oficina y realizar ese trabajo. Más o menos conocí el ámbito por mi papá, y en esa época no quería ser parte de ese tipo de trabajo, porque sabía que era un mundo como de contactos, muy de oficina y así. Y en ese instante, hoy no sé, pero en ese instante no quería eso y más bien dije, no, o sea, mi ámbito es acá. O sea, estar con los guambras, jugando, aprendiendo con ellos, que ellos aprendan de mí, así. Desde ese día dije que quería ser docente, gracias a ellos. Después tuve otras experiencias ya con guambras más chiquitos, guambras más de calle incluso, pero bueno, eso fue ya complementario. ¿Y por qué la UNAE? La UNAE se me presenta igual dentro de esta misma experiencia como un proyecto nuevo. Me encantó la idea de este proyecto, de una nueva forma de educar hacia los futuros docentes, y dije, dale, quiero ser parte de este proyecto nuevo. Entonces, por eso elegí la UNAE. Qué bacán, sí, siempre he sido consciente de esta parte servicial tuya, de estar también dentro del cuidado de más personas, en este caso de los más pequeños. También dentro del tema de la UNAE quería preguntarte cómo fue como que estos primeros pasos, estos primeros, tengo entendido que eres de las primeras generaciones también de egresados de la universidad, entonces preguntarte también cómo fue vivir esta transición de las primeras promociones y cómo está actualmente la universidad. Bueno, primero, o sea, mi experiencia dentro de la UNAE fue increíble desde inicio hasta el fin. O sea, de mí, como te he comentado, o sea, el ser docente como tal es una experiencia más de vida que una cuestión profesional como tal.
Entonces, a mí ser docente ya desde el voluntariado con los salesianos fue increíble. O sea, porque por muy religioso que se le vea, Don Bosco tiene una pedagogía así increíble, entonces en eso nos basamos. Luego pasar a la UNAE y tener este nuevo enfoque que era más social, donde los profes como tal eran tus amigos, donde podías irte a tomar un café, una cerveza con ellos, hablar de proyectos, donde ellos te invitaban y te decían, ¿sabes qué? Tienes este proyecto, ven, yo te alcolo a redactarlo mejor, metámosle a este congreso, metámosle a esta revista, y eso fue increíble. Y también el hecho de que sea pequeña como tal, hacía que todos convivamos. O sea, yo fui la tercera promoción, entonces hasta por lo menos cuarta, quinta, nos conocíamos entre todos, era un ambiente así de súper comunitario, o sea que hasta para organizar el fin de año era así, tipo, ya yo traigo un parlante así para poner la música en esto, yo llevo, o sea, era así, todo en una universidad, o sea, imagínate. Entonces eso era lo gara de estar en la UNAE y, y bueno, eso como en los inicios, digamos, hablando de la convivencia, luego el modelo pedagógico de la UNAE tiene una estructura de intercambio entre la práctica y la teoría. De esto igual te quisiera hablar después más profundamente de cambios que yo quisiera realizarle a eso. Pero eso es lo que me gustaba, o sea que desde el inicio estabas en prácticas, en contacto con los guambras y eso es lo que a mí me gustaba. Entonces ya desde el inicio seguí con contacto con niños, con estudiantes, entonces eso también me gustaba mucho. Y los cambios después llega ya un proceso más, hay un cambio en relación a los, a los, a la construcción de los edificios. O sea, cuando la UNAE crece ya se cambia este sentido que te comentaba de ser muy cercanos entre todos y de que no, todos nos conocíamos, porque ya en los edificios ya no te veías. O sea, ya esto de salir a un ratito y topaste con tus panas, ya no había, sino más bien estaban como cada quien en los edificios y llegó un punto en el que era simplemente irte, llegar a tu aula y salir, como quizás es en la mayoría de las US o no sé. Pero bueno, eso fue uno de los cambios. Y hacia el final de cuando yo estaba... Eh, este intercambio ya, o sea, o esta transición política, todos esos cambios, salió el rector hacia el final, generó muchos conflictos y bueno, ahí hubo una cuestión de protestas y demás. Y bueno, hoy por hoy no te podría hablar de cómo está tal cual la UNAE, pero sí sé que está en una transición, como te digo, o sea, todavía dependía mucho del Estado, o sea, dependía muchísimo del Estado. Hoy creo que están ya en un proceso ya con el cogobierno, con la elección de las autoridades y todo eso más independientes, pero de todas formas había mucha dependencia en ese último espacio. Eso generó, como te digo, quizás una ruptura. O sea, en el cambio, desde mi perspectiva como estudiante, sin meterme en la profundidad de ese problema, era eso. O sea, de ver un ambiente súper de convivencia donde trabajamos todos en equipo, a ver más bien un poquito de bandos o de las ideas de unos sobre las ideas de otros, o a qué grupo te apegabas, a qué grupo no, porque era así. O sea, tenías alguna información, otros no tenían. Y eso te hablo de quienes de una u otra forma estaban enterados de algo. Quizás puede haber estudiantes que hoy no sepan qué pasó en todo ese proceso. Sí, muy interesante esto que dices. Igual supe apreciar estos cambios de infraestructura, igual siendo una persona que no está dentro de ninguna vinculación dentro de la universidad, pero claro, preguntándote ahora más a fondo, bueno, una opinión más que una certeza, lo que te voy a preguntar es, ¿qué tanto creías que había dentro de la universidad esta politización de la educación, si lo puedo llamar así? Claro, o sea, lo que yo siempre he pensado, y es lo que un poco te he comentado previo a este espacio, es el hecho de que, o sea, más allá del problema como tal en Lunae o del problema como tal a nivel político del país, o sea, qué tan preparados estamos nosotros como personas para poder trabajar en equipo, para poder tener tu idea independiente, o sea, ser un ser con tus ideas, defenderla, pero a la vez poder compartir esas ideas con los demás y llegar a puntos en común, tener un solo objetivo, pero siempre trabajando así entre todos. Entonces creo que eso es un poco lo que quizás afectó, o sea, es una transición, este mismo, creo que es cultural, o sea, este mismo sentir de no poder trabajar en equipo, también te puedo hablar desde viveza criolla, incluso en otros aspectos. Entonces, todas estas combinaciones de cosas, todo muy rápido, como te digo, transiciones así que fueron súper rápidas. Entonces, informaciones incluso que algunos sabían, otros no y demás,
llevó a que todo eso sea muy confuso y a que esto precisamente de estar en equipo, de trabajar en cosas tan sencillas como organizar un fin de año o cosas más complejas como hablar ya de los docentes o del currículo y demás, se destruyera. Entonces, realmente sí hubo, cuando fue la protesta como tal, hubieron un grupo de estudiantes que salió y fue todo, salí yo también incluso porque era la causa, ameritaba que se haga eso, pero ya te digo, las formas era complicado porque detrás de eso vos veías o escuchabas a ciertos profes que te decían eh, o que estaban de acuerdo, digamos, con eso, otros que no, y te llevaban información, otros ya eran profes con los que vos convivías. Entonces, fue creo que este cambio, como te digo, imagínate estos profes con los que vos tomabas café, que te ibas a conversar y todo, realmente era como panas. Y después verlos más bien como confrontados o así, un profe que vos tenías clases con él, que te enseñó muchísimo, o que no te enseñó mucho, o que no estabas de acuerdo tan en la forma, pero siempre hubo ese espacio para debatir sobre ello, y después más bien ver como que esté en un bando o que esté en otro bando, eso fue realmente lo complicado. O sea, no metiéndome quizás mucho en el asunto como tal, pero eso fue complejo. Siento yo que sí, o sea, estuvo completamente, eso fue una cuestión política ahí, y creo que el grupo de estudiantes nos vimos quizás divididos y no hubo una representación así como tal, o sea, no nos supimos agrupar como tal, como estudiantes, así. Es mi opinión ante esos sucesos. Y sí, o sea, realmente era un tema ya político. No, ahí en ese punto ya no tenía nada que ver los objetivos de la UNAD como tal, sino era ya político como tal. Tengo entendido también que dentro de la educación, dentro de su formación, ya tenían incluidas las prácticas y ahora quisiera ya pasar un poco más de ese tema, dejando un poco las aulas y pasando a cómo ya ejecutaste tu rol dentro de profesor, de educador. ¿Qué, ¿Con qué dificultades te encontraste ya de cara a las prácticas, de cara a la ejecución? A mí me gusta verle a la educación como primero creo que es el único espacio donde realmente puedes generar una transformación social o desde donde puedes partir para generar una transformación social. Entonces, eso es lo que a mí siempre me ha motivado y como te digo, es como un estilo de vida. Entonces, en cada acción que yo hago, siempre la hago pensándolo como profe. Entonces, si yo hago algo para mi vida es porque siento que eso me llena, me construye, eh, me hace desarrollarme integralmente y siento que solo así puedo ser un buen profe, porque puedo motivar, puedo guiar o puedo acompañar a que mis estudiantes hagan lo mismo. Entonces las prácticas fue una cuestión increíble, o sea, poder estar con los chicos fue increíble. Ahora aquí te puedo hablar desde dos perspectivas, o sea, mi experiencia como tal, o sea, de practicante, cómo la viví, cómo yo la quise ejecutar y también cómo creo que se puede hacer ya hablando desde el UNAE. Entonces te hablo primero de la primera parte, bueno, sí, de esta parte desde el UNAE. Entonces, por ejemplo, tienes prácticas, la UNAE tiene un montón de escuelas con las que está trabajando ahorita y tenemos prácticas desde que estamos en primer ciclo. Cada vez van aumentando las horas, los días, pero desde que estás en primer ciclo tienes prácticas. Entonces, yo no sé bien cuántas son la cantidad de escuelas que están trabajando hoy con la UNAE, pero sí creo que si fueran menos, podrías vos poderte plantear metas a corto, mediano e incluso a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos practicantes, o sea, tenemos estudiantes, docentes que están en formación, que tienen la vocación, que tienen las ganas, que tienen el tiempo para poder entrar en una institución. Tienes a los docentes, a los tutores profesionales o a los docentes de las escuelas y tienes un montón de gente súper preparada ya como profes de la UNAE, son doctores, tienen mucha experiencia en muchos países incluso, entonces, y tienes las escuelas como tal, o sea, entonces tienes todo para armar algo realmente increíble que vos digas, a ver, la UNAE llegó acá con sus practicantes y después de 5 años, ¿cómo está esta escuela? ¿Qué cambios hemos visto en esta escuela? ¿Qué se ha mejorado? Entonces, quizás no concentrarte aún en muchas escuelas, sino más bien en pocas, pero generar proyectos que les sirvan a ellos en conjunto. Y ahí sí puedas hacer una interdisciplinaridad entre la práctica y la teoría. Entonces, puedes llegar a la escuela, hacer observaciones, trabajar en conjunto con los profes y a partir de eso decir, a ver, bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué proyectos podemos meter para mejorar este aprendizaje? Y ahí si vas al aula en la universidad, lo conversas con tus profes, lo investigas, generas proyectos y vas de nuevo a la escuela. Y en este círculo vas viendo qué mejora y ya, y es eso. Entonces vos después de un tiempo puedes ver, o sea, ver, la UNAE acá apostó y después de este tiempo hubo estas mejoras y quizás eso se puede convertir en un ejemplo
para la construcción de otras escuelas y para la formación de otros docentes en otras universidades, que ese también es uno de los objetivos del UNAE, o sea, ser un ejemplo de formación de docentes. Y también a través de esto incluso generar políticas públicas ya a nivel de educación, o sea, puede ser el cerebro del Ministerio de Educación a través de la propia vivencia en las aulas. Entonces, eso creo yo que podría ser un plus hacia las prácticas. No se da de esa forma hoy, como te digo, o sea, vas a prácticas, generas un proyecto cada ciclo y este proyecto es algo que se queda ahí. O sea, yo he generado, a ver, cada estudiante genera proyectos que es el piensa, que generas un proyecto por ciclo. Y estos proyectos son súper chéveres o no, o sea, depende del criterio de cada uno. Pero presentas tu proyecto, lo sustentas, expones y ya está, tienes tu nota y listo. Y quizás no sabes si es que estos apostaron o en qué medida apostaron o no a la escuela, o puede ser que se hayan simplemente guardado y ya. Entonces eso es algo que yo creo que puede ser un plus para la formación o sea, qué bueno que sea desde la UNAE, porque es una universidad completa que está dedicada a la formación de docentes. Entonces eso creo yo a nivel de prácticas. De todas formas creo que es increíble, como te decía, dentro del modelo pedagógico del UNAE está el vincular la parte práctica con la parte teórica, entonces eso me parece increíble. Ahora, ¿cómo lo he vivido yo? Y ahí sí quizás ya entro más en mi proceso como tal de formación como docente. Entonces, para mí las prácticas, como te digo, han sido el espacio donde volví a conectarme con ese voluntariado, con esa primera idea de por qué soy docente. O sea, en las clases también, a mí me encantaba ir a clases, me encantaba debatir con mis compañeros, me encantaba atender a clases, pero mucho más estar con los guambras. Y ahí te decía el recreo, o sea, para mí el recreo era increíble, me encantaba estar ahí con ellos jugando a lo que sea, así que, o sea, estar ahí con los guambras. Entonces, para mí prácticas era increíble, era increíble, increíble. Entonces, tuve la oportunidad de estar en varios cursos, en varios grados, de llevar a cabo muchos proyectos y realmente a partir de ahí es donde creo que se siente chévere, o sea, finalizar tus estudios, decir, ah, qué gara, sí fue la carrera que yo quería, sí, o sea, está bien, tomé una buena decisión, así. Eso, fortalecido mi vocación. Dentro de lo que me comentabas, ¿no? De estas herramientas que se brindaban dentro de las clases, tal vez algunas que te dio algún profesor, algún ejercicio, ¿lo llevaste también dentro de la práctica tuya? ¿Lo llevaste dentro de la imitación, por decirlo así, dentro de las clases, a luego ejecutarlo tú también? Sí, o sea, como te decía, yo le veo siempre fuera, o sea, cada cosa que yo he vivido trato de transportarles a mis guambras, así en clases. Entonces, o sea, múltiples cosas. A ver, primero, para como contextualizar un poco todo esto, eh, partíamos al inicio hablando un poquito de lo que fueron, ponte, las protestas, o sea, hemos vivido nosotros, en nuestra generación recién, cambios, choques políticos y todo eso. Mi perspectiva desde docente sería poder formar a personas que sepan trabajar más en equipo, que sepan defender sus ideas, que podamos intercambiar, que podamos respetar, valorar la idea del otro. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, yo siempre he tratado de darles a mis estudiantes las herramientas o de crear los espacios en conjunto con ellos para que nos cuestionemos cosas, para que nos preguntemos cosas, para que aprendamos cosas. Entonces, igual es algo que, como ves, siempre trato de hablar no solo como yo darles a ellos, sino que sean espacios donde nosotros aprendemos, o sea, en conjunto. Y esto, por ejemplo, ¿desde dónde nace? Me acuerdo cuando nosotros íbamos a conversar así en un café con Tuñaño, con los amigos de Tuñaño, yo decía, ahora estoy aprendiendo mucho más que quizás en una clase. Yo decía, esto quiero generar en mis clases. Entonces, no siempre desde un profe, no siempre desde la clase que tuve, sino desde vivencias como tal. O en un viaje hice tal cosa y dije, dale, a ver, ¿qué quiero hacer? Me acuerdo, por ejemplo, ahorita, precisamente de viajar, yo aprendí que puedes, o sea, viajar es increíble porque te zafa de la idea de casi siempre quieres ver las diferencias, pero cuando viajas te das cuenta que tienes más bien muchas cosas en común, que todos somos como que personas, nada más son las cuestiones de cómo fuiste educado y cosas así, pero a la final terminamos siendo lo mismo, nosotros, los europeos, los gringos, o sea, todos. Entonces, eso de ahí yo quise, cuando me hablaron a mí de inclusión, interculturalidad y bueno, se me va la otra palabra, es un tercer término, si me acuerdo ya te digo. Entonces yo digo, ¿qué tienen en común estos términos de acá? Decía, estos términos de acá son el otro, o sea, es pensar en el otro, ver que el otro es diferente y poder en conjunto armar algo. Entonces cuando yo hablaba con esto con mi compañera de prácticas,
con mi compañero de prácticas de ese tiempo, les decía, yo quisiera que ellos puedan vivir una experiencia de viajar para que se den cuenta lo que otra persona de otro lado tiene en común con ellos. Entonces, en conjunto con ellos trabajamos para hacer un intercambio de cartas con una escuela de Perú. Entonces mi compañera Marcela se contactó con una escuela de Perú a través de un grupo al que ella pertenece y pudimos hacer que se comunique una escuela que era del parte campo de Perú con una escuela de acá de la ciudad en Cuenca. Entonces era súper chévere porque primero trabajaban en equipo los hombres para construir cartas. Entonces tenían que tomar decisiones, a ver sobre qué vamos a escribir, sobre qué vamos a contar. Y ahí hay un detalle, o sea, nosotros no les decíamos a ellos, a ver, vas a contarle que eres de Cuenca y que comes cuy y que no sé qué, o sea, no, cuéntale lo que haces cotidianamente, o sea, si comes pizza, si te vas al KFC o si te gusta el fútbol y cosas, o sea, cuéntale lo que haces, no te bases en que como eres de Cuenca tienes que decir las típicas cosas de Cuenca, sino cuéntale tu vida, cuéntale, juegas al Free Fire, o sea, cuéntale tus cosas. Y era así, entonces ellos empezaron a escribir sus cartas y ahí, por ejemplo, ahí entraba esta parte de la inclusión, habían chicas a los que se les consideraba de inclusión, se les llama, que por ejemplo lo que ella hacía era simplemente estar todo el tiempo haciendo tareas de segundo de básica y así estábamos en sexto de básica y llegaba la hora de lenguaje, sacaba su libro de segundo y llegaba la hora de matemáticas y, no, y estaba siempre aislada, entonces empezó ella a trabajar. Entonces ella contaba sus historias y esta tenías que hacer la carta, tenías que dibujar y todo eso. Entonces, si bien ella no escribía bien, pero pudo contar su historia, pudo verbalizar su historia, lo que le pasaba, lo que sentía. Luego se sentía parte de un grupo, luego también dibujaba con pictogramas la historia, entonces eso fue increíble. Y esas cartas fueron enviadas a los chicos de Perú, y los de Perú se enviaron acá, después hubo una lectura de esas cartas y hubo una respuesta, una réplica de esto a través de videos. Entonces también se generaba esto de hacer videos y era súper chévere porque igual los hombres nosotros hacíamos que se critiquen ellos. Y, o sea, ¿te gustó el video? No, quiero que se escuche más mi voz, que no sé qué. Ya sabían unos que eran como que tímidos y hacia el inicio, después se soltaron y les emocionaba mucho saber lo que pasaba, o sea, con sus amigos ya de Perú, así. Y se daban cuenta que tenían un montón de cosas en comunes, o sea, más allá de las diferencias, o sea, como, en Perú es esto. No, o sea, decían, a él también le gusta el Free Fire como a mí, así. Entonces generabas esto de saber que una persona, el otro, o sea, puede ser tu compañero, tu vecino, una persona de otro país, tiene ideas que pueden ser comunes a ti, pueden ser diferentes, pero generabas un respeto. Primero un reconocimiento, o sea, reconocían que existe otra persona. Después respetaban las ideas de esa persona, pero no solo las dejaban ahí, sino que valoraban, las hacían parte de sí mismos. O sea, habían cosas que ellos decían, quiero preguntarle el man qué técnicas utilizan esto, cosas así. Entonces empezaban a valorar, a saber que podían aprender mucho más de eso. Y habíamos hecho una encuesta ahora, no me acuerdo específicamente cuál era como las conclusiones de este proyecto, pero era chéverísimo que ellos, por ejemplo, de no saber nada de Perú, ya muchos decían que, este es un dato así súper chévere, porque cuando les preguntabas cuánto sabes de Perú, algunos decían yo sé poco o sé mucho. Y cuando ya les volvimos a preguntar después, nadie decía que sabe mucho, más bien todos decían que sé poquito o sé algo, porque se dieron cuenta que saber de la otra persona, saber de otro país es muchísimo más grande que lo que ellos imaginaron. Entonces, nadie se atrevía a decir yo sé mucho, porque se dieron cuenta que hay mucho por descubrir en la otra persona. Y cuando les decía, ¿crees que es importante aprender de la otra persona como tal, como te decía un compañero, un vecino? Decían sí, o sea, yo considero que ahora sí es importante aprender del otro. Entonces, ponte a generar ese tipo de cosas, era chéverísimo, y a la vez ponte, como te digo, mostrarles videos, ellos les mandaban videos de cómo viven ellos, cómo es su escuelita y que no sé qué. Entonces, de cierta forma, trataba de hacer de que un viaje se reduzca a una actividad de clases. Y bueno, y ahí sí viera lo que para mí es secundario, que es muy importante, ya les enseñaba pues, ortografía o las partes de la carta y cosas así, entonces había contenido. Pero ellos sin darse cuenta estaban aprendiendo ese contenido, o sea, estaban escribiendo una carta, estaban jugando a que conversan con un estudiante de otro lado. Entonces, ese tipo de experiencias, como te digo, son las que he sacado y las he tratado de llevar al aula. Y siempre con esa perspectiva de que aprendamos a trabajar en equipo, como te digo, o sea, a la vez que estaban hablando con una persona de otro país, estaban hablando con su compañero, capaz nunca escucharon cuál es la historia de su compañero, sentándose al lado todo el tiempo. Y en esta actividad tuvieron la oportunidad de decir, ve, te cuento que tengo este perrito, que tengo, o que me gusta hacer estas cosas. Entonces muchos también descubrieron. Y también los grupos eran heterogéneos, eran grupos que tenían un poco de todo, que se hicieron a través de una selección de qué es lo que tú quieres ser, cambiaban los roles dentro del grupo. Entonces eso fue una actividad súper interesante. Y bueno, de esas también, como te digo, han habido otras. Y siempre con esta perspectiva de poder generar personas que defiendan sus ideas, pero también aprendan a trabajar en equipo, que no consideren que su forma de pensar son verdades absolutas.
qué hermoso esto que me cuentas. Es más, o sea, es muy alejado de cualquier profesor convencional del cual hemos estado en contacto, ¿no? Y creo que es más de esto de que me dices, de que sabían utilizar las herramientas de la carta, pero eso era al final tu motivante, el motivante principal era como que el tener contacto. Eso ya me parecía increíble. Entonces, ahora comparándolo y con nuestras vivencias, porque como fuimos compañeros de colegio, tuvimos muchos de los profesores convencionales de los que estoy mencionando. ¿Qué tanto crees que esta figura, ¿no? del profesor, del profesor jerárquico, del que tienes que obedecerle, del profesor que tiene que imponer miedo y respeto para que ganar la atención de los alumnos es válida ahora con todo esto, con todos estos cambios y nuevos ejercicios y nuevas formas de educación que propones? Igual, o sea, justo ese detalle te quería decir, o sea, yo no quiero, ponte que se romantice igual esta idea y decir a lo mejor, qué gara, sí, qué buena, parece que fuera un sueño, así, no, nos morimos de iras un montón de veces con mis compañeros así, porque no siempre era así como que a los hombres decían, vamos a escribir una carta y cosas así, no, a veces llegaban así a molestar, estaban uno jugando fútbol por atrás y cosas así, entonces un poco entra primero, como te digo, nuevamente, el otro. Entonces, si vos como docente te tomas esto personal, vas a llegar así cabreadísimo y ella está a golpear el pizarrón, ya todos se ponen bien y no sé qué. Y no, o sea, también tienes que aprender un poquito a ponerte en el lugar del otro. Habían chicos que nos decían, profe, yo no, o sea, no me está gustando esta actividad así. Y eso era chévere porque te estaba expresando lo que siente. Y vos decías, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que no te está gustando? No, es que no me están dejando escribir mi historia, así. No, pero conversalo con tus compañeros. O sea, llega un Me comentabas de esta parte en donde no te provocaba un malestar porque no lo tomabas personal a que un niño te diga que no le gusta cierta actividad. ¿Cómo reaccionabas frente a Claro, eso? exacto, o sea, no es como que, ay, guámara malcriado, así yo tanto que me maté preparando esta actividad y vos bien, no, o sea, no te la tomabas así, sino más bien entendías, decías, bueno, sí, está bien, para mí en mi cabeza estaba increíble, pero como yo no soy alguien que crea que mi verdad es absoluta, entonces voy a tomar en cuenta tus ideas. Y le preguntabas y le decías, oye, ¿cómo la mejoraríamos? ¿Qué te gustaría a vos que hiciéramos? Y de esa manera, o sea, y capaz ese día no hacía nada, se atrasaba un poco y después les veías que ellos mismos se acercaban a hacer y contigo. A veces eran problemas de que no les estaban teniendo en cuenta su historia o ahí siempre hay el niño que dice, no, no, es que yo quiero que vaya mi historia como tal. Entonces ya, y son problemas que igual dejas que ellos mismos las vayan solucionando. Entonces eso un poquito, no tomártelo tan personal. Y, y como te digo, también no tener esta idea, y eso también es importante, o sea, a nivel ya, o sea, un poquito, no me gusta romantizar, como te digo, la idea de este tipo de actividades como algo así mágico y así, porque no, o sea, son lindas, son útiles, llevan mucho esfuerzo, porque como personas que somos, a vos te da iras, te impacientas, tuviste un mal día, todo eso. Entonces, es importante también considerar eso a nivel ya de política, incluso. ¿Cuántos estudiantes tienes dentro de tu aula? ¿A cuántas personas tú tienes que entender? Tienes que ponerte en el lugar de esas personas y eso también a nivel psicológico, emocional del docente es complicado. O sea, no todos los docentes vamos a poder soportarlo de la misma manera. Entonces, imagínate qué cantidad de estudiantes, a 40 personas o 40 estudiantes a los que vos solito tengas que entender a cada uno de ellos y qué tal que no siempre puedes hacerlo. O sea, eso es lo complicado. Incluso yéndote al ámbito de hoy por hoy, nuestra generación o el ámbito en el que estamos se cuestiona mucho si tener hijos o no, y no solamente por el lado económico, sino por el lado emocional, porque dicen, estoy preparado para educar a alguien, para no darle tantas frustraciones o cosas así. Imagínate un docente con 40 personas, o sea, es una labor así increíble y es de mucha responsabilidad. Entonces, eh, por eso te digo, siempre debe haber también esta correlación. Obviamente no tienes que estar motivado, no puedes decir, no, no, es que mientras a mí no me den 10 estudiantes, yo no trabajo, o sea, no puedes hacer eso, pero sí es necesario, o sea, que eso sea visibilizado, que la gente se dé cuenta que es algo que tiene que cambiar, pero a la vez también metémosle ganas, o sea, y hagamos algo en lo que vaya funcionando. Y justamente ahí se junta con la idea que te comentaba al inicio de los practicantes. Yo no sé cómo será esta cuestión a nivel legal, pero si tienes practicantes que trabajen en conjunto con vos dentro del aula, por lo menos ya son dos personas para esos 40 estudiantes. Entonces ya tienes también un apoyo. Y ahí va de nuevo el tema cultural. Voy a hacer una pausa aquí, no sé si no se entiende me avisas, pero por ejemplo en esta parte también cultural de las prácticas, el choque docente-practicante. El docente siempre está, mayoritariamente el docente está como que, ya viene este practicante, va a juzgar lo que hago, va a decir que no planifico, o sea, todo eso. Y no le acepta a él. Y cuando él viene con una nueva idea, se para atrás a estarle viendo, así como que, y como los guambras, o sea, hacen algo, no le paran bola o lo que sea por su inexperiencia,
Ya ves, supuestamente nuevo profe, graduado del UNAE, que no sé qué, y viene con sus nuevas ideas, y total, ve, nadie le hace caso, o sea, se pone más bien a la defensiva. Y por el lado del practicante, en cambio, es así como, no, es que el profe, y esta es una palabra que vas a encontrar así muchísimo, sobre todo en los primeros ciclos, es que el profe es muy tradicionalista y siempre hace estrategias tradicionalistas y que no usa un aprendizaje significativo. Y son palabras hasta que ya te vas grabando porque siempre las estamos usando. Entonces vas a la crítica. ¿Qué diferente fuera un practicante y un docente trabajando en equipo, diciéndose, a ver, oye, mira, yo tengo estas ideas, yo tengo estas ideas, yo tengo esta experiencia, yo vi esto o estoy estudiando esto ahora en mi aula y creo que puede servir, que trabajen los dos en equipo, que la apliquen y después se reúnan a decir, oye, ¿funcionó? ¿No funcionó? Hagámosle cambios y así ninguno se siente criticado del uno al otro, sino más bien se sienten apoyados. Y como te decía, ya son dos personas que van a estar dentro del aula, también es un alivio emocional también para el docente. Entonces esas cosas también se juntan. Y luego, o sea, eso, y también, o sea, vos sabes, también siempre hemos tenido estos profes que han sido un ejemplo que te quedan en tu mente y es precisamente porque le das importancia no solamente al contenido como tal, y de hecho ni siquiera hoy por hoy el currículo está destinado a ser por contenido, está hecho para que sea por destrezas. Pero lo importante de esto es que las personas que te marcan son aquellos que te dan lecciones que son para tu vida y que te dejan un significado. Y entonces eso también es súper importante. No digo que no sea importante el aprender los contenidos como tal, es muy importante, pero lo puedes hacer sin necesidad de dejar de lado el desarrollo integral. O sea, somos personas que tenemos emociones, que tenemos sentimientos, o sea, somos seres complejos, entonces no podemos apuntarle solo a algo. Entonces creo que eso también es un poco. Y también aliviar, como te digo, es de lado y lado, porque no se puede culpar tampoco a un docente de, como te digo, tiene una presión increíble de decir, no, es que es un profe que está haciendo malas cosas y ya, sino él también tiene sus causas. Y también se ha aprendido mucho, o sea, como practicante he aprendido mucho de esos docentes que son súper antiguos y usan estrategias de mucho antes y aprendes mucho porque te sirve, te sirve, te sirve. También es como que dentro del campo o de las materias artísticas eran las que más interés yo les tenía cuando estaba en el colegio o en la escuela, porque justamente eran las materias en las que más apelaban a mi lado emocional. Cuenta las otras era como que muy centradas y evaluadas dentro de un tecnicismo en donde si no sacabas la respuesta correcta te iba a ir mal, entonces no había como que el chance justamente de encontrar la perspectiva, encontrar tu punto de vista, encontrar eh, a- a- valía en tu sentimentalismo. Entonces, qué tanto de eso también te ha llevado a hacer nuevos ejercicios con tus chicos, a hacer nuevas prácticas o tareas con tus chicos? Por ejemplo, a ver, primero, o sea, por ejemplo, lo que tú comentas ahora que te pasó a vos es primero porque ¿qué tenía sentido para vos? O sea, estas actividades quizás más artísticas, más sociales, tenían mayor sentido a vos que quizás los proyectos más hacia matemáticas o así. Entonces, primero es eso, generarle un sentido al estudiante, un sentido de utilidad de lo que estás haciendo. Entonces, eso también es como que importante, que cada ejercicio que tú hagas se lleve hacia ello. Y de ahí, como te digo, como para mí ha sido una experiencia de vida, cada cosa que he aplicado también, te cuento, estuve en el elenco de danza de la U, y eso para mí fue un aprendizaje increíble. O sea, de hecho, todavía me sigo sintiendo, es algo que, uy, perdón, es algo que todavía no, está bien esto, sí, todavía no he logrado. O sea, ya me siento fuera del UNAE, ya he superado eso, pero todavía no me siento fuera del elenco. Entonces siento que todavía puedo, todavía soy parte de eso. Entonces, ¿por qué? Porque llegan a ser experiencias que marcan muchísimo. Entonces, dentro de esta experiencia de vivir el arte, yo siento también que todos los docentes deberían poder vivir lo que es el arte. No te digo que sean artistas como tal, pero sí vivir lo que es un ensayo, lo que es la música, lo que es mover tu cuerpo y sentirlo, valorar eso. O sea, y como te decía, a través de eso se aprende un montón de valores que te sirven para vos y que incluso también te llevan más animado a clases. O sea, vos después de un ensayo de danza quedas tan relajado que incluso hasta tus clases van a ser mejores. Y ahí también, de ahí sí he sacado un montón de ejercicios para hacer con mis vamos. ¿Qué tipo de ejercicios son los que proponías a tus alumnos desde este conocimiento, desde este bagaje artístico que nos cuentas? Justamente te comento, soy alguien que cree en la interdisciplinariedad, o sea, no creo que puedas aprender las cosas por separado. De hecho, o sea, nada se aprende por separado. Siempre para hacer algo vas a tener que necesitar de diferentes áreas para poder aprender. Entonces, mayoritariamente yo he utilizado, ponte las cuestiones de danza y así, primero para darle otro sentido, porque por lo general...
no sé, yo llegaba al aula y te decían, vos estás en el elenco, entonces este es el día del padre, entonces vamos a hacer una danza y hazles cualquier cosita, así. Entonces era súper loco porque desde ahí ya empieza una desvalorización del arte como tal y una desvalorización de la actividad, porque es como que, a ver, estos guambras son los que menos bulla hacen, ya llévatelos, llévatelos, o los que más bulla hacen, de acuerdo a lo que le convenga al profe, ¿no? Y vos te llevabas y les enseñabas un paso y ya se memorizaban, salían las fotos, que no sé qué, y listo, y se acabó. Y el punto era que ellos vivan lo que es eso, que conozcan, o sea, conocer a través de ese baile, o sea, qué significa ese poncho que están usando, qué significa ese paso, de dónde viene y cosas así. Y eran cosas que a mí mismo incluso me costaron aprender, porque cuando yo llegué al elenco era por bailar y ya, sí, o sea, yo llegué a bailar y después es que conocí todo el mundo que hay detrás de la danza folclórica como tal. Y de hecho todavía, o sea, me creo que sé muy poquito de eso y sí tengo el interés por ir descubriéndolo. Entonces, primero partir desde ahí, o sea, que la actividad sea chévere, que salgan, que hagan un momento de, como te digo, donde descubran qué es lo que están yendo a hacer. Y luego a través de eso ejercicios de respiración, ejercicios de creatividad, donde jugábamos, ejercicios de agradecimiento a tu cuerpo por haber entrenado ese día, por ejemplo. Eso es algo que a mí me llenó muchísimo un día en el elenco y yo lo hice con los chicos. Entonces, esas cosas, imagínate, incluso ahora problemas actuales que decimos, por ejemplo, de inseguridades sobre tu propio cuerpo y así, verle a tu cuerpo desde la utilidad que tiene para algo, precisamente te ayuda a eso. O sea, después de una clase decir, o sea, gracias a tu cuerpo por haberme servido para este ensayo, eran cosas chéveres. Y esas las trataba de trasladar a los hombres y como te digo, que no sea simplemente ya prepárense para el Día del Padre, sino realmente que vivan esa actividad, que se den un tiempo. Y luego ya en lo cotidiano también, o sea, paremos la clase un rato para hacer un poco de respiraciones o para hacer un jueguito, para hacer esto, o sea, servía, porque son hasta herramientas que te sirven a vos para que puedas incluso darte una pausa, que aprendas a parar, que no estés como un robotcito que haga las cosas y ya, sino que digas, no, a ver, necesito una pausa y las hagas y sepas desahogar tus emociones de diferentes formas. Entonces eso también es un poco de lo que trataba de compartir con ellos y de lo que ellos también se compartían porque a los chicos les gusta muchísimo. Y ahora hablándote de interdisciplinariedad, o sea, siempre he tratado de generar proyectos y esto es gracias al profe Juan Ferrauquilla. Él ha sido un profe así chéverísimo. Y él siempre nos habló de los proyectos. Desde que estuvimos nos dijo, chicos, no se basen mucho en el texto, hagan más bien proyectos. Entonces con mi compañera, la Marce, igual que ella, con ella hemos trabajado siempre, dijimos, a ver, vamos a ver esto. Y de hecho teníamos en ese año teníamos un profe de los antiguos, así de los que te veían la hora y te hablaban. Me acuerdo que incluso a nosotros nos habló porque al inicio llegábamos tarde o cosas así y eran de esos profes así súper disciplinados. Y nos sirvió muchísimo. Y era algo chéverazo, que era un profe así, como te digo, de los así bien, que ya que van de ternito y todas sus clases. Pero jamás llegó a levantarles la voz a los chicos, verás. Y nunca necesitó un grito, nunca necesitó nada y los chicos le hacían caso. Y era muy chévere ver eso de ahí, porque te digo, o sea, era aprender de él. Nosotros fuimos muy serios porque también tú tienes que ser, tienes que reflejar lo que quieres. O sea, vos no puedes pedirles a tus estudiantes que cumplan sus cosas si vos no planificas, si vos no haces las cosas bien y quieres que ellos sí lo hagan. O sea, no, tú tienes que ser tienes que ser responsable con ellos, con lo que estás haciendo. Entonces, bueno. Haciendo esa pauta, te digo, nosotros empezamos a trabajar y veíamos qué destrezas hay que trabajar. Entonces había que hablar sobre el cuento, había que hablar sobre conectores y había que hablar sobre, bueno, muchos temas en contenido. Entonces se nos ocurrió a nosotros inventarles una historia a los chicos y les dijimos, verán, hay en las oficinas de un lugar, de una universidad, hay gente que está aburrida, pobrecitos, ya nadie les cuenta cuentos y no sé qué. Y decimos, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Queremos ir a animales de ellos a contarles un cuento y así. Y eso, sí, o sea, sí, ya le hagamos. O sea, decíamos, ya, vamos a animales de estos. Les mostrábamos así a oficinistas súper frustrados que están así como todo apagados. Y el objetivo era animales de ellos. Entonces, todo ese proyecto nos tomó más o menos unas 4 semanas, así. Y en esas 4 semanas nosotros les íbamos dando los contenidos de acuerdo a cómo necesitaban. Entonces, verás, primero la dinámica era formar grupos, como te digo, siempre heterogéneos, que sean mezcladitos, que tengan de todo un poco. Y después, ¿cuáles eran los roles? Había un líder, había un secretario y luego los otros miembros del grupo. Tenían un color, tenían su símbolo del equipo y todo eso. Entonces, nosotros llegábamos a esa hora y ellos ya sabían, se ponían, movían sus mesitas, se organizaban y empezaban a crear un cuento. Creaban un cuento en conjunto. Escribir solito ya es complicado. Escribir en conjunto es mucho más complicado. Entonces necesitas de muchas estrategias y así.
Y ahí de nuevamente el diálogo, que sea principalmente el diálogo, lo solucionaban problemas entre ellos, el líder era el encargado de solucionar esos problemas, el secretario era el encargado de que todos hablen y todos participen. Y como a todos, por ejemplo, si vos fuiste líder hoy día, mañana ya no puedes ser líder, tienes que ser o secretario o parte del grupo. Y así ibas cambiando. Entonces todos veían los roles, todos, o sea, decían, todos se ponían en algún punto en el lugar del otro. Y ahí es un valor también importante, aprender que cada función, por más chiquita que sea, es importante. O sea, y eso también, o sea, te da a todos, porque a veces consideramos que incluso cuando eres grande y estás acabando la U y no encuentras un trabajo pronto, cosas así, y es como que te frustras porque dices, chuta, o sea, capaz no estoy haciendo, y porque te estás comparando con los demás. Pero en cambio, si vos asumes tu rol, por más chiquito que sea, y desde Wambra te ejercitaron para que lo que me des, por más pequeño que sea, yo esto lo voy a hacer bien. Entonces, esos valores también es lo que tratábamos de fomentar con ellos. Entonces, bueno, siempre fue muy divertido. O sea, ellos empezaron a crear su cuento. No había una temática, sino que ellos inventaban lo que ellos querían y nosotros les dábamos las herramientas a partir de cada clase. Entonces, hoy día vamos a darles conectores, las partes del cuento, lo que es un personaje, o sea, tipos de personajes, y nos tomábamos un tiempito, unos 20 minutos al inicio para darles eso y después trabajaban entre ellos. Entonces, de ahí lo que vos haces es un poco estar de grupo en grupo, viéndoles, escuchándoles, y de ahí, como te digo, había una parte, me acuerdo de un grupito, de un hombre que era así súper, siempre hay el más molestosito y así. Entonces, por ejemplo, él venía y decía, profe, no, ya no quiero trabajar con ellas porque no toman en cuenta mis ideas, que no sé qué. Y la otra dice, no, profe, es que imagínense, dice, el Michael quiere poner música en el cuento, así, ¿cómo va a poner música? Dice, ¿qué le pasa? Que no sé qué. Digo, pero verás, escúchale, ¿cuál es la idea de él? Así. Dice, profe, dices que verán en nuestro cuento hay un diablo, así, y yo quiero que cuando salga el diablo suene chan, 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 así. Dice, entonces, como que el otro dice, no, ya ve, dice, pero ve esa idea que tiene, no, que no sé qué. Digo, pero escúchale, ¿cómo pueden solucionar? Ya, véanlo entre ustedes. Y al final la solución de ellos fue escribir, chan, 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 que de hecho se puede hacer, o sea, es un recurso más. Ajá, y ya, y entonces ahí vos le enseñabas y Eva, ya, sí, profe, que no sé qué. Y al final eso también fue chévere. Gestionamos también ser profes mucho de gestión. Conseguimos un bus y les llevamos a los guambras a que vayan a las oficinas de la UNAE mismo y ahí cuenten sus cuentos. Igual tuvimos que hablar con la encargada de las oficinas para que les dejen pasar y todo. Pero esto se hacía por detrás. Ellos llegaron y tenían todo, habían traído escenografía, se disfrazaron y todo para contarles el cuento, y eso fue chéverazo. Y ellos mismos eran los encargados de tocar la puerta y decir, ¿cómo está? Buenas tardes, le queremos contar este cuento, y así. Entonces no era como que vos así como, les les van a presentabas contar y los hombros así detrás del telón y salen y hacen rapidísimo, no, sino que se tomaban muy en serio lo que hacían y se divertían. Y después, y tenían 2 oportunidades para hacerlo. ¿Por qué 2 oportunidades? Porque queríamos que en medio de la una se sienten y digan, ¿qué hicimos? ¿Qué podemos mejorar? Así. Y ellos mismos. Entonces, otra vez, valorización del arte, ¿cachas? No es como que ya, si ya vayan ahí, lean rápido su cuento y listo, sino que estaban dándole mucho valor a lo que estaban haciendo. Y ellos no sabían qué era el examen, verás, no sabían qué era el examen. Y recién cuando terminó todo eso, el profe, verás, el profe que te digo, profe Fausto, es un profe súper chévere, nos dice, oigan, nunca tocaron el libro, y ahora ¿cómo vamos a tomar el examen? Nos dice. Nosotros, Simón, nunca tomamos el libro. Decimos, no, pero este es el examen, o sea, ¿qué más que toda la construcción del cuento? Y incluso, verás, los cuentos están porque los escribieron y los hicieron con material reciclable, hicieron una portada y páginas y todo así. Decíamos, este es el examen y lo vamos a complementar con un examen escrito sobre lo que estuvimos viendo ahora, conectores, tipo de todo lo que teníamos en esa unidad. Entonces, lo que yo siempre comento es, posiblemente si vos les preguntas a los alumnos, y de hecho en el examen, las notas no eran de 10, 10, 10, 10, porque no era memorizado. O sea, no era como que yo les dije, a ver, estos son los conectores, y el día siguiente prueba sobre esto, concepto de conectores, no, sino que lo fueron haciendo y quizás hacia el final se olvidaron de uno que otro, no tenían tan claro el concepto, pero pudieron escribir, ¿cachai? O sea, escribieron ya su cuento, tienen escrito un primer cuento. Tenían ganas de volver a escribir. Exacto, y posiblemente te van a decir, oiga, profe, quiero escribir este otro cuento, ayúdeme con esta información. Y van al internet y lo van a encontrar, o van a libros y lo van a encontrar. Para mí, la docencia es mi forma de ver la vida, y
cuando tengo la oportunidad de estar dentro de un aula, es mi comunidad de aprendizaje, es mi grupo con quien en conjunto vamos a aprender, vamos a poner las reglas juntos, vamos a saber qué nos permitimos, qué no nos permitimos, cómo queremos aprender, o sea, siempre en conjunto. Entonces te cuento igual una anécdota que la viví recién y son siempre estas perspectivas que creo yo que te ayudan como docente, o sea, los que estén docentes de formación o quienes ya estén en las aulas, si es que les puedo dar algún consejo, sería precisamente el que aprovechemos cada vez para estar, si vamos a estar a cargo de personas, poder deconstruir esquemas, poder aprender todo el tiempo y que precisamente como humanos que somos, como te decía, no quiero idealizar como, el profe que es el paciente, el creativo, el que no sé qué, no, somos personas como tal, pero sí con esta perspectiva de aprender siempre. Entonces, justamente ahora en un voluntariado, una experiencia que tuve en Bolivia, me pasó algo así súper chévere, muy fuerte, chiquito, pero fuerte, que estaba trabajando y ahí me metí ya en la educación inclusive, estaba trabajando con una chica con parálisis facial, también tiene también algo de autismo, retraso mental y así, y estamos haciendo una actividad chiquita con ellos, el trabajo es muy personalizado y estábamos dibujando caracoles, o sea, caracoles que seguías una línea y listo. Entonces yo le decía a la Sole, le decía como ya dale, a ver Sole, dale, tú puedes, dale, vamos, siempre he tratado de ser así como muy como motivante ya, entonces decía, dale Sole, tú puedes, dale, todo bien, o sea, y seguíamos y ella lo hacía. Entonces llegó a ser uno que lo hacía, que lo hizo, que no lo podía, el siguiente lo hizo bien, el otro más o menos, el otro bien, pero después empezó a ya no poder hacerlos bien y, o sea, internamente a mí me estaba frustrando y eso pasa mucho con los niños, porque no entendemos la cultura niño, no entendemos la cultura del otro, no nos ponemos en el lugar del otro, en las dificultades que tiene el otro para aprender. Creemos que como uno lo hace las cosas, entonces así tienen que ser y listo, y no entendemos como te digo, el proceso de cada estudiante, de cada persona en general. Entonces yo me estaba frustrando internamente y, o sea, de verdad, estaba ya como desesperado adentro mío, pero obviamente no le hacía notar, pero en serio estaba desesperado, o sea, estaba como que ya dale, o sea, no es tan difícil. Entonces yo le veía ella súper concentrada en su actividad cuando de repente, justo por su parálisis facial, no tiene mucha expresión y solo veo lágrimas que se le chorreaban así. Y me quedé como, o sea, loco, porque adentro mío yo estaba muriéndome de impaciencia y ella estaba dando todo para lograr esa actividad. Entonces decidí hacer una pausa, paré la actividad y le dije, dale Sole, no pasa nada, tranquila, sí. Nos levantamos, le di un abrazo y le dije, bien, o sea, bien, bien lo que hicimos hoy día, tranquila, vamos a respirar. A ella le encanta la música, también es muy importante conocerles a tus estudiantes, le encanta la música, nos fuimos a cantar un rato, a bailar, hicimos estiramientos, después hicimos un rompecabezas y de ahí recién volvimos a la actividad. Entonces, a mí me pareció mucho más importante pausar esa actividad para poder darle un espacio hacia sus emociones hasta que se relaje y hasta que vuelva a intentarlo. Y después le dije, Sole, dale, tranqui, y la Sole lo va a lograr, en algún punto lo va a lograr, pero no lo va a lograr con gritos ni con presiones, sino lo va a lograr a su ritmo y con gente que esté ahí, que cree en ella y que confíe y que trabaje en conjunto con ella. Eso quizás es un valor quizás lindo de la educación con cualquier persona, independientemente, cada quien tiene sus capacidades, entonces ponerse en el lugar del otro. Y aquí nuevamente, como para encontrarnos en un punto en común de todo lo que hemos hablado, al inicio te decía yo, hablando de las protestas y todo, que quizás no logramos encontrar un punto en común, no logramos agruparnos y más bien no tuvimos un solo representante, no hablándote de una FEWE como tal ni nada de eso, sino fuera de eso, no nos vimos agrupados, sino que más bien nos dispersamos. O sea, dentro de toda la masa había alguien que quizás no opinaba diferente, o que opinaba diferente, que no opinaba lo mismo, y quizás no logramos en conjunto, todos, sin señalar culpables, no logramos agruparnos y generar un solo frente. Es decir, darle valor a esa diversidad de ideas. Y ahí comento también en la tesis que tú también nos colaboraste con la Marcelita en cuestiones de comunidades de aprendizaje. O sea, una comunidad de aprendizaje decide en conjunto qué quiere aprender, cómo lo quiere aprender. Y ahí fue muy lindo porque contamos con doctores, con psicólogos, con nutricionistas, con artistas y todos, absolutamente todos, estuvieron dispuestos a trabajar porque sabían que era para la educación. Entonces decían, ya, a ver, yo desde mi profesión, yo creo que estos libros, estas actividades, y fuimos una comunidad, y en esta comunidad nadie tenía un rango. Los estudiantes dijeron, yo quiero aprender sobre esto, esa fue la línea guía, y luego todos apostamos, ya, vamos a aprender de esta forma estos ritmos, vamos a hacer paseos, vamos a visitar museos, pero eran decisiones conjuntas, y nadie dentro de la comunidad tiene mayor nivel que el otro. O sea, mi idea vale lo mismo que la tuya, y el diálogo es importante, es basado en el modelo dialógico, donde todas las decisiones son a través del diálogo. Entonces, fue muy lindo. Y esto también es muy importante, vinculación con la comunidad. Es decir, que
todos los espacios vayan a la escuela y la escuela vaya a los otros espacios. Y así se enriquezca el arte, se enriquezca la cultura, o sea, poder introducirnos también dentro de la escuela. Y fue muy lindo que todos, absolutamente todos los que nos colaboraron decían, qué chévere es para la escuela, yo quiero, o sea, a mí me hubiese gustado que me enseñen así, y nos apostábamos. Entonces eso también fue un valor súper lindo, y yo creo que tenemos que seguir trabajando desde diferentes áreas, no solamente desde la educación. Yo personalmente considero que la educación es el eje, pero esa es mi área, esa es mi vocación, es mi gusto, desde todas las áreas, aprender a trabajar en equipo, a reconocer que hay un otro, a respetar a ese otro y a valorar a ese otro, a aprender a trabajar, como te digo, en conjunto, a poder tener, enriquecer las diversidades de ideas y apuntar hacia un debate más maduro, que vaya más allá de achacarle al otro en Facebook o cosas así, sino realmente voy a profundizar mis ideas, voy a interiorizar mis aprendizajes, estoy seguro de lo que sé, pero siempre dispuesto a aprender. Que tu seguridad no sea más bien algo que te ciegue, sino que sea algo que te permita decir, a ver, bueno, voy a apostar con esto, pero a la vez permito que otras personas con sus ideas me aposten a mí también. Y así trabajar en equipo, y creo que lo comunitario es hacia donde debemos apuntarle ahora, y ya no pensar como en liderazgos así de una sola persona, sino más bien pensar en conjunto. Creo que ese es el cambio. Qué hermoso, Javier, toda esta información que nos acabas de compartir. Es más, espero encontrarme con más docentes que usen la manera, tus formas de verlo y tus maneras de ejecutarlo también. Y por qué no, tener muchos mejores profesores, muchos mejores alumnos van a hacer que tengamos mejores profesores. Gracias, amigos, por acompañarnos. Este ha sido un programa más de Rodar Podcast. Agradezco al backstage que hizo esto posible, Matías Nugra dentro del equipo de fotografía, Jonathan Pizarro dentro del equipo de audio. Soy Carlos Darmijos Gómez. No olviden que este Rodar Podcast fue grabado en La Guarida, centro cultural muy bello, el cual pueden seguirlo todas sus actividades en sus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.